una de las voces que se van a escuchar y se seguirán escuchando en estas horas es la de Fernando Herrera, que es el coordinador del Partido Acción Nacional, a quien le llamamos precisamente para saber qué viene en estas próximas horas en el Senado de la República con el tema Santiago Nieto, el fiscal en el limbo, este fiscal que la PGR pues se pretende defenestrar. Gracias por tomarnos la llamada, Fernando, por estar aquí esta mañana y conversar junto con Lorenzo Meyer. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, con el gusto de saludarte. ¿Qué viene, Fernando? Pues mira, el día de hoy hemos hecho contacto los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, no el PRI, no el Verde, sí el PP, el PRD, el PAN, para fijar la ruta para solicitar información y después objetar la resolución que ha tomado la PGR. A todas luces parece una arbitrariedad, una regresión democrática, y en unos momentos más estaremos analizando a detalle cuál es la ruta a seguir. Es un asunto sin precedente en el Senado de la República, es un procedimiento sobre el cual no existe algo similar. Tendremos que fijar cuál será la ruta para solicitar información a la PGR, dar su derecho de audiencia a Santiago Nieto y en consecuencia proceder a la suma de votos para objetar la decisión que ha tomado la PGR. Legalmente, ¿cómo procedería Fernando Herrera el asunto? A ver, si te parece, para empezar a entender la figura del fiscal, este nombramiento que se hace de un fiscal especializado, de un ministerio público especializado en delitos electorales, ¿cómo llega el fiscal a ser fiscal? Primer punto. ¿Y qué dice la ley respecto a su remoción cuando algo así ocurra? Bien, mira, en la reforma político-electoral del 2014, a la par de esta modificación constitucional que se hizo, se suscribió un transitorio 18, donde se establece la nominación de dos fiscales, fiscal anticorrupción y un fiscal en delitos electorales, cuya vigencia sería hasta el día último de la presente gestión. También en el mencionado artículo se habla de la posibilidad de remover a los fiscales que fueron nombrados con este carácter y la posibilidad de objetarlo por la mayoría de los integrantes del Senado de la República, lo cual es el caso. Solo nombrará al fiscal anticorrupción y al de CEPADE cuando la figura se traslade, es decir, cuando sea el procurador llegue a ser fiscal general de la República, entonces el fiscal los puede nombrar directamente. Como no es el caso, existe un procurador. Este fiscal especializado se nombró por el Senado de la República a convocatoria abierta y por 2/3 partes del Senado. Ahora estamos en el proceso de analizar esta destitución que ha hecho la PGR en el marco de sus atribuciones, pero queremos una justificación y el Senado de la República, todos los partidos políticos, con excepción de los que están con el gobierno, habremos de objetar esta decisión. Fernando Herrera, la PGR se defenderá de lo que ustedes pretenden eventualmente hacer, que es revertir la decisión. Legalmente, ¿qué mecanismos tiene la propia ley para que la PGR defienda su decisión y para que ustedes la impugnen? ¿Tiene que ir el fiscal a defenderse? ¿Tiene que ir la PGR al Senado? ¿Cómo es la mecánica? No hay precedente en un asunto de esta naturaleza. Lo lógico es pensar que la PGR tiene que venir a justificar su decisión y nosotros apelaremos a que el derecho de audiencia sea otorgado a Santiago Nieto para tener las dos partes. Y con esta información completa, entonces sí, en el análisis de la Comisión de Justicia se elaborará un dictamen a discutir en el Pleno del Senado de la República. De los 128 senadores se requiere la mayoría simple para restituir en su cargo al fiscal que ha sido destituido por la Procuraduría General de la República. El proceso habremos de definirlo en Junta de Coordinación Política en unos momentos más para que esto se resuelva dentro de los 10 días que establece el mismo artículo transitorio 18, que son los que tiene el Senado de la República para objetar esta decisión. Fernando Herrera, vamos al punto de lo que está diciendo Emilio Lozoya. Se está dando por sentado que al fiscal lo destituye o lo pretende destituir el encargado del despacho de la PGR
por violar los códigos de conducta de la propia institución y por poner en riesgo, en pocas palabras, procedimientos judiciales en curso al dar a conocer información que todos entendemos o interpretamos es lo que le dijo el fiscal a Reforma el miércoles pasado sobre las investigaciones en torno a Odebrecht y probables desvíos de recursos ilegales a campañas políticas como la del 2012. Así lo entendemos, así está el contexto y eso es lo que conduce a este escándalo en donde si el fiscal declaró públicamente que efectivamente hay investigaciones al respecto, si el fiscal declaró que incluso prepara o estaba preparando una acción penal en contra de quienes resulten responsables. Y si el fiscal Santiago Nieto declaró que hay información que se está desarrollando sobre el tema, que incluye cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht relacionadas con las Islas Caimán, Suiza y Brasil, y que hay información al respecto que se está desarrollando en ese sentido. Si todas esas son las declaraciones del fiscal y lo que se da a conocer el miércoles, no se puede entender de otra manera, estarás de acuerdo, Fernando Herrera, que la destitución está relacionado con esos dichos. Ahora, Emilio Lozoya dice, para aquellos que están mintiendo, aquí está la carta que le entregué al fiscal Santiago Nieto. ¿Tuviste oportunidad de leer la carta de Lozoya que el propio Lozoya dio a conocer en este contexto, en su cuenta de Twitter? Sí, la leí. ¿Y qué dices de la carta de Lozoya? Pues mira, la carta de Lozoya solicita en su derecho algunas explicaciones, pero mira, lo relevante de todo esto, Carmen, es el contexto en el cual se tomó la decisión. Estamos en pleno proceso electoral y no hay un juicio distinto más que el de la opinión pública. A todas luces parece que el gobierno ha entrado en pánico, han endurecido su postura, pero de una manera irresponsable. Jamás se había observado que un encargado de despacho tomara una resolución tan importante y tan trascendente para la vida democrática del país. Estamos ante una regresión. No solo el asunto de Lozoya, el asunto de Coahuila y muchos otros más que se venían acumulando, a pesar de las trabas que le estaban poniendo en la PGR, estaban avanzando. Y eso venía a ser un contrapeso importante de los órganos que se estaban tomando decisiones para poder definir procesos democráticos. En fin, el equilibrio ha sido roto y hoy lo que nos corresponde al Senado de la República es restituir esta ruta que ha sido interrumpida sin mayores elementos más que un esfuerzo comunicado. Dime una cosa, Fernando Herrera. En algún punto, esta historia vuelve a conducir las cosas a la campaña 2012, obviamente. Una campaña 2012 que fue muy particular y que estuvo envuelta en muchos escándalos. Desde luego, cuando uno ve cosas como las que ahora estamos conociendo, imposible olvidar el Monexgate, por ejemplo. Imposible olvidar lo que fue la estructura del Monexgate y la investigación que mostró mecanismos de concentración y de dispersión de dinero en cantidades indeterminadas, de procedencia no identificada, pero lo que se identificó fue el mecanismo de concentración y de dispersión de dinero a través de esas cuentas famosas del Monexgate. No digo que este dinero esté en esas cuentas, pero podríamos pensar que es conectable una investigación con la otra, ¿no te parece? Sin lugar a dudas, mira, Enrique Peña, el gobierno priista actual, llegó navegando en un mar de opacidad en el 2012. Asuntos como el de Monex, como el financiamiento ilícito que parece haber llegado a su campaña para fondear los gastos en el 2012, están llegando a un nivel de exhibición pública que ha puesto nervioso al gobierno y que ha suscitado molestia. Esta decisión que se ha tomado debe de analizarse con total frialdad y debe de impedirse cualquier intento de regresión. Esa es la tarea de los senadores y a lo cual nos vamos a abocar en los próximos días. Pues Fernando Herrera, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado, ¿a qué hora es la reunión entre ustedes? ¿Qué plan tienen los senadores para abordar este tema el día de hoy? Nos vamos a reunir en el transcurso de la mañana, estaremos informando
puntualmente sobre los acuerdos a los que lleguemos y que esta discusión se dé con altura y que sea para beneficio de México. Fernando, ¿está previsto que el fiscal o exfiscal o fiscal en el limbo, Santiago Nieto, esté con ustedes hoy mismo? No hemos platicado con él, pero creo que uno de los pasos a seguir es darle su derecho de audiencia, no solo con nosotros, sino con el Senado completo, escuchar su versión y pedirle la contraparte que dé su explicación y en consecuencia poder formar el criterio. Esto que estamos pidiendo realmente atenta contra la convivencia democrática en el país y hay que encontrarle una solución pronta. Pues Fernando Herrera, no perdamos la comunicación, te agradezco mucho que nos tomes la llamada y seguimos muy de cerca lo que está ocurriendo en un momento crítico, sin duda, como este que has comentado esta mañana. Gracias por estar aquí y estamos en contacto, si me lo permites. Gracias, Carmen, un gusto saludarte. Gracias, Fernando Herrera, coordinador de los panistas en el Senado. Lorenzo Meyer, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué pronóstico tienes de lo que puede pasar en el Senado? De esto que, como dice Fernando, no tiene precedente. Incluso hasta la discusión sobre cómo legalmente se procede con una cosa como la que estamos viendo. Bueno, Carmen, el vistazo que podemos echarle a esto tiene que tener su relativa parte histórica. ¿Ha servido de algo el Senado en México, digamos, históricamente? ¿Ha sido una parte relevante de la estructura de poder? Yo me atrevo a decir que no. Desde el siglo XIX. Pero en esta ocasión resulta que están unidos los senadores de este frente que se acaba de formar, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y también está Morena. La ocasión debe de ser excepcional, puesto que normalmente no deberían de marchar por el mismo camino, pero ahora sí. Todos han dicho que se oponen a este cese fulminante. Supongamos, es un suponer, y aquí el senador Herrera dijo, es un error del gobierno, está como nervioso, no sabe bien a bien qué hacer y toma decisiones muy obvias, no se cuida ya mucho las formas. Se ve que en efecto el dique que ellos han preparado contra las corrientes de la democracia mexicana tiene una cuarteadura y entonces están metiendo ahí cualquier cosa para evitar que se abra más. Pero Carmen, y si se salen con la suya, hay también allí un mensaje importantísimo a la sociedad mexicana. Le está diciendo que ellos pueden, el PRI, el gobierno, el interino en la Procuraduría General de la República no importa. Esa es una orden presidencial, no puede hacer nada, y menos algo de esta envergadura, diciendo que es que se violaron ciertas normas y que ellos son tan rigurosos, tienen una historia de cuidados y rigor la Procuraduría, que no pueden tolerar a este fiscal. Y si en el Senado logran, es una tradición, sobre todo en el Estado de México, que al Congreso se le controla incluso cuando hay elementos de los partidos de oposición. También se encuentra la manera de meterlos al redil y en el Estado de México nunca ha pasado nada en donde el Congreso interfiera. Bueno, a nivel nacional la situación es distinta, pero también debemos de contar con eso, Carmen, que a la vista de todos nosotros, de toda la sociedad mexicana, las formas que está manipulando el gobierno se impongan. Y de esa reunión entre los senadores salga un pronunciamiento que diga, sí está bien que se quite al señor Nieto y se va a hacer esto en nombre de la legalidad, en nombre de la justicia, y seguimos adelante. Sabemos todos lo que se está jugando.
si la formalidad, si el gobierno y el PRI y sus aliados ganan en la formalidad, el golpe va a ser, va a reforzar lo que pasó en el Estado de México. En el Estado de México vimos cómo Del Mazo gana, a pesar de que ya era ilógico que la sociedad mexiquense le diera una vez más el apoyo al PRI. En realidad pierde el PRI como partido y sin embargo junta los trozos que quedan de otros lados, hace que el PRD se vaya por un lado, Morena por el otro, y el resultado final es que se impone el grupo de siempre en el Estado de México. Que vemos en ese estado y en el país eso como una derrota de los esfuerzos democráticos, les importa bien poco. El punto es que ya tienen ahí a su gobernador. Si aquí ocurre lo mismo, Carmen, si a pesar de que quede tan claro que están tratando de tapar el boquete que les abrió Odebrecht en el proceso Lavallato en Brasil y en Estados Unidos, si se empeñan en salir adelante y salen adelante sin legitimidad, pero con las formalidades cumplidas, pues nos van a dar una segunda lección y un segundo mensaje de lo que viene en el 2018. Pudimos en el Estado de México, pese a todo, metimos todo el dinero y todo el aparato del gobierno federal y miren, nos salió. En este caso, armó ruido Odebrecht, pero miren, también pudimos contener el daño y salimos adelante. ¿Qué mensaje nos están mandando para el 2018? Por eso sí es muy, muy importante lo que suceda esta semana en el Senado. ¿Pudiera obligar al gobierno a dar marcha atrás? Me pregunto también, Carmen, ¿por qué dejaron que este señor Nieto fuera el fiscal de la FEPADE? ¿Por qué no hicieron lo que habían hecho con Andrade en la Secretaría de la Función Pública? Poner a alguien ahí que se sabía de antemano que era absolutamente obediente a las consignas del gobierno, que no tenía voluntad propia y listo. Hay que preguntarnos cómo llega Nieto, el fiscal, a esa posición y no es confiable para el gobierno. He visto algunos de los antecedentes que en algún momento fue asesor o consejero del PRD. ¿Qué les pasó que no lo vetaron o no pudieron ya vetarlo? Abre varias interrogantes, pero con esta me quedo, Carmen. Si se salen con la suya en esto, están poniéndole otro clavo al ataúd de la democracia mexicana para el 2018, pero un clavotote. Un clavotote, Lorenzo Meyer. Déjame compartir contigo y el público, desde luego, este comunicado que emiten estas dos organizaciones que se han bautizado con el hashtag Fiscalía que Sirva y hashtag Vamos por Más, que forman parte de un grupo ya muy amplio de organizaciones que han, digamos, compartido un esfuerzo muy importante para que se instale en México una Fiscalía General de la República, pues en serio, que sea autónoma para este país, y todo lo que hemos visto de estas organizaciones que ya se engloban en estas iniciativas. Dicen aquí en un comunicado conjunto que la remoción de Santiago Nieto al frente de la FEPADE es constitucionalmente cuestionable y que se da en un contexto de debilidad institucional. Que la inesperada remoción de Santiago Nieto, quien fue ratificado por el Senado de la República el 19 de febrero de 2015, con 95 votos a favor y una abstención como titular de la FEPADE, resulta extremadamente preocupante. La decisión se da en un contexto de debilidad institucional en la que la PGR carece de titular, el fiscal anticorrupción no ha sido nombrado y las iniciativas de reforma constitucional para lograr una Fiscalía General autónoma e independiente han sido ignoradas por parte de todas las fuerzas políticas en el Congreso. Es por todos conocido que la FEPADE
no solo investigaba el caso Odebrecht, sino otros episodios sensibles como los de funcionarios públicos de Chihuahua, a los que el exgobernador César Duarte les retenía parte del salario para ser entregado a su partido político, o la relación de OHL con posibles delitos electorales. Ya en noviembre de 2015 se abrió una averiguación previa en contra del doctor Santiago Nieto, luego de que éste solicitara una orden de aprehensión en contra, ¿te acordarás, Lorenzo?, en contra del subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de Segov, Arturo Escobar, por delitos electorales. Aquí me detengo y bueno, pues este capítulo es obligado porque casi le cuesta la chamba también al propio fiscal, pero finalmente su actuación logró, si bien no el procesamiento de Arturo Escobar, sí que se viera ya impertinente mantenerlo como subsecretario de Gobernación. Y ese es uno de los capítulos más importantes de este fiscal en el limbo, Santiago Nieto. Dice Fiscalía que sirva y vamos por más. Inquieta y es absolutamente insuficiente que la explicación ofrecida por el encargado del despacho de la PGR sea que el servidor público transgredió lo dispuesto en el Código de Conducta de la PGR. Imagínate. Particularmente cuando la última noticia que tuvimos del ahora exfiscal fue su posicionamiento respecto al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, que le había pedido un pronunciamiento público sobre su inocencia en el caso Odebrecht. La declaración del depuesto funcionario fue que esta carta refleja en gran medida la impunidad, es decir, el planteamiento de que soy una figura pública, la autoridad se tiene que disculpar. Esto es lo que me parecía particularmente grave. Citan a Santiago Nieto en esta declaración pública de estas decenas de organizaciones. La remoción se suma a una lista de acciones que han venido vulnerando a las instituciones de procuración e impartición de justicia y cuyo funcionamiento queda comprometido de cara a las elecciones de 2018. Es particularmente preocupante que ocurra a unos días de haber iniciado el proceso electoral, ya que la ausencia del titular de la FEPADE pone en riesgo la persecución de los delitos como el uso ilegal de recursos para gastos de campaña o la compra del voto. En un sistema democrático, un ente de tal naturaleza no solo debe tener capacidades efectivas, sino autonomía e independencia. En ausencia de una explicación creíble respecto a su remoción, no queda más que concluir que la FEPADE es una víctima más de la falta de respeto a los principios de autonomía e independencia que caracterizan a las instancias de procuración y administración de justicia de este país. Finalmente, preocupa que la remoción del titular de la FEPADE sea constitucionalmente cuestionable, se dé en un contexto de desconfianza profunda hacia las instituciones y a las autoridades y en un ambiente político enrarecido por ataques a la libertad de expresión y embates a las organizaciones de la sociedad civil que han venido exigiendo transparencia y rendición de cuentas. Y manifiestan, pues, estas decenas de organizaciones preocupación por la vulneración de las capacidades institucionales y principios democráticos, así que están exigiendo una explicación clara sobre los motivos del despido del doctor Santiago Nieto y exigen que el Senado se pronuncie sobre el caso y utilice, en su caso, su facultad de objetar la remoción en los próximos 10 días, que es exactamente, Lorenzo Meyer, lo que nos acaba de contar Herrera, y es exactamente lo que estamos esperando que ocurra a partir del día de hoy, Lorenzo. Esperemos que ocurra, pero no apostemos a que ocurre, a que ocurrirá. Me remito a algo no igual, pero que vale la pena la comparación. En Estados Unidos se ha nombrado a este personaje que va a investigar las relaciones entre el presidente Trump y el gobierno ruso. Va a investigar hasta qué punto en la elección norteamericana el factor ruso intervino. El presidente está y seguirá enojadísimo con el nombramiento de este investigador especial, digamos que es un procurador especial para ese solo caso. Y la verdad es que Trump puede removerlo, puede hacer que dentro del Departamento de Justicia se diga ya, ahí se acaba. No lo hace
porque teme la reacción de las otras estructuras institucionales. Ahí sí, el Congreso norteamericano, que aunque está dominado por los republicanos, no hay la seguridad de que la mayoría de ese Congreso apoyara esta remoción, porque la remoción indicaría que el presidente está tan temeroso, en este caso Trump, de que se llegue a concluir que los rusos intervinieron en sus elecciones, que le saldría mucho más caro. Y eso que Trump es bastante impulsivo y no muy racional. Hay algo de esto en el caso mexicano. Aquí lo que parece ser es que al presidente de México no le importa, no teme que esto ocurra. Y él sí removió al fiscal. Él hizo lo que Trump no ha podido hacer, digámoslo así, comparando estos dos sistemas. Aquí la voluntad del presidente se hace, así como nombró Andrade para que investigara el caso de la Casa Blanca, que tú conoces bastante mejor que el resto de nosotros, y el resultado es que todo el mundo se burló de esa investigación, pero hasta ahí llegó. En esta coyuntura en que ya es el fin del sexenio, en que se aproximan, bueno, ya estamos sobre la marcha de las elecciones que vienen y que esas elecciones se juega mucho, esta decisión a mí me parece una prueba desafortunada, pero importante. Si Peña Nieto logra imponerse, pues ya podemos dar por seguro quién va a ganar las elecciones el año entrante, Carmen. ¿O me equivoco? Bueno, pues es todo un tema, porque ya citando lo que pasó en el Estado de México, Lorenzo Meyer.